En el caso de Python 3, ya no es necesario colocar esto porque por defecto Python 3 utiliza UTF-8. Entonces, este comentario de aquí, esto con el guión y el asterisquito y todo esto, se aplica para Python 2.7 y se van a colocar caracteres especiales. Digo, para niños no hay tanto problema porque dice niños, pero pues cuando ustedes van a decir años, a lo mejor no es muy propio. En caso de textos en castellano, voy a poner, yo recomiendo UTF-8, lo que recomienda la gente de Python es Latin 1. Aquí está el script y la modificación es esta. Entonces, si ustedes, estas dos líneas van a estar prácticamente en todos los códigos que nosotros utilicemos en el curso por defecto. Con estas dos líneas es como vamos a empezar nosotros. De cajón. Bueno, después del Hola Mundo, vamos a hablar un poquito de las características que tiene Python. Nuevamente, la sintaxis es muy clara y legible. Como vieron, el Hola Mundo no es nada más que un print y el texto entre comillas. Tiene una muy fuerte capacidad de introspección. ¿Qué significa la introspección? A partir del código que ustedes hacen y la manera como lo comentan, Python puede generar documentación y les puede dar ayudas. Está orientado a objetos de manera intuitiva. Prácticamente todo en Python es un objeto. Las funciones son objetos, los tipos de datos son objetos, las clases son objetos. Todo es un objeto en Python. También es muy expresivo cuando utilizamos el código procedimental, cuando utilizamos funciones. Es muy modular y soporta muchos paquetes jerárquicos, lo vamos a ver también. Y está enfocado en el uso de excepciones para el manejo de errores. Esto también es una gran ventaja que tenemos. Sus tipos de datos son dinámicos y de muy alto nivel, lo vamos a ver. Tiene una biblioteca estándar y módulos de terceros impresionantes. Solamente la biblioteca y las aplicaciones de Python, pues prácticamente estamos hablando de que sí puede rivalizar con, no sé si ustedes conocen Cpan, que era ¿cómo se llama? Que es la biblioteca de Perl. Es una biblioteca enorme de aplicaciones y de código que pueden ustedes utilizar y descargar sin mayor problema. Está siendo muy utilizado también para cómputo científico. Entonces hay muchísimas cosas dentro de esta biblioteca especializadas en cálculo numérico, estadística avanzada, Big Data. Todo esto está dentro de la biblioteca estándar. Y bueno, puede ser muy extendible. Ustedes pueden no solo tener una implementación de Python en C o en Java, sino que también ustedes pueden incluir código de C, pueden llamar código de C dentro de Python. Y bueno, se puede integrar dentro de algunas aplicaciones como una interfaz de scripting. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden generar pequeños programitas que son como los macros de una hoja de cálculo. Y por ejemplo, Blender, que es un sistema de animación en 3 dimensiones, que es software libre, utiliza Python para la automatización de las animaciones. Ustedes pueden generar un script en Python que va a hacer que un muñequito se mueva o que las cámaras se muevan y todo esto a partir del lenguaje de programación, a partir de este lenguaje de script, de guiones, así le dicen en español. Y bueno, Python está desarrollado por la comunidad, a diferencia de Java o de C# o de algunos otros lenguajes que son hechos por una autoridad privada que se encarga de dar las mejores prácticas, etcétera, 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 etcétera. Python nació de una comunidad, ha sido desarrollado a partir del modelo de la catedral y el bazar del software libre. En ese sentido, salieron una serie de reglas con respecto a cómo programar en Python. A un programador en Python se le dice pythonista, no pythonero.
es pythonista. Y estas son las reglas básicas de cómo programar en Python. Si ustedes dentro de la interfaz interactiva de Python teclean import this, va a aparecer el zen de Python. Es cómo debemos nosotros programar en Python. Vamos a leerlo un poco. Yo creo que voy a traducirlo porque es muy, muy importante. Hermoso es mejor que feo. Para los que han trabajado en Perl se van a dar cuenta de eso. Perl se puede ofuscar muy fácilmente. De hecho, dicen que Perl es un lenguaje de prográmese una sola vez y se acabó. Explícito es mucho mejor que implícito. Significa que ustedes saben lo que está haciendo el código sin tener que esconderlo. Y esto tiene mucho que ver con la orientación a objetos, porque propiamente en Python no existen los métodos privados. No hay métodos privados en Python. Simple es mejor que complejo, pero complejo es mejor que complicado. Plano es mejor que anidado. Escaso es mejor que denso. Y la legibilidad importa mucho. Con respecto a cómo se hace Python, los casos especiales no son lo suficientemente especiales como para romper las reglas. Si tú programas en un lenguaje como Python, siempre vas a utilizar las mismas reglas. Otra vez sucede lo mismo con Perl. Perl lo hizo, y la comparación no es por decir que Perl esté mal. Al contrario, Perl es un lenguaje extremadamente expresivo e idiomático. De hecho, Larry Wall, el creador de Perl, era un lingüista. Entonces, todo su conocimiento en cómo se forma un lenguaje y cómo es la sintaxis para ejecutar algo, la llevó a su máxima expresión. Entonces, ustedes pueden generar dialectos a partir del lenguaje principal. Pueden hacer muchísimas cosas que sí son maravillosas para alguien que es un lingüista. Pero para alguien que es un programador que tiene que estar revisando cientos de miles de líneas de código de alguien que lo hizo en algún otro momento hace 10 años, es muy difícil poder seguir un código de ese tipo. Entonces no hay casos especiales. Normalmente hay una sola... lo vamos a ver más abajo. Bueno, la practicidad le gana a la pureza. Tampoco somos cerrados a los casos especiales, pero sí tienen que ser extremadamente especiales. Esto es muy importante. Los errores nunca deben de pasar silenciosos. Los errores son la mejor fuente para nosotros de conocer cómo está funcionando un programa y por qué falla. Cuando nosotros vemos excepciones, nos vamos a dar cuenta de que podemos callar los errores, de que levantamos una excepción y decimos, no hagas absolutamente nada, continúa con el proceso. ¿Qué sucede si hacemos esto? Pues que el error nos va a caer mucho después. Después de cientos de líneas de código de ejecución, nos vamos a dar cuenta de que en realidad el resultado que nosotros teníamos está mal y el programa no funciona. Y los errores sí se pueden tomar en cuenta cuando sean callados explícitamente. Hay muchas fuentes de error. Si nosotros identificamos las fuentes de error y las tratamos como deben de ser, bueno, entonces sí ya los callamos, pero no es callarlo, es tomar las medidas para que el error no crezca. En caso de ambigüedad, no adivines. Esto es algo que decimos mucho en el mundo del software libre y de Linux viejos. RTFM en inglés. Read the fucking manual. ¿Ok? Si hay ambigüedad, váyanse a las fuentes, léanlo, revísenlo. No duden. Debe haber una, y preferiblemente solo una, manera obvia de hacer las cosas. Esto es algo también muy importante. Durante el desarrollo de un lenguaje de programación, pues cada quien trata de matar las pulgas como mejor le parece. Entonces, sobre todo con el tema de bases de datos,
hace algunos años, pues cada quien tenía su conector para la base de datos. Entonces teníamos una para SQL Server, tenías una para MySQL, tenías una para Postgres, etcétera, etcétera. Y cada implementación de este conector de la base de datos era distinto. Entonces se juntaron en comunidad y se dieron cuenta de que eso era absurdo. Entonces lo que hicieron fue hacer un conector que con las mismas instrucciones pudiera conectarse a Sybase, a DB2, a Postgres, etcétera, 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 con las mismas instrucciones. Entonces llegaron al acuerdo de, bueno, ¿por qué estar inventando el hilo negro a cada rato? Vamos a hacer algo unificado que funcione para todos. Aunque bueno, esta manera no puede ser tan obvia al principio, a menos de que tú seas holandés. Bueno, Guido van Rossum es holandés, entonces él normalmente tiene la última palabra y a veces sí, pues ni modo, hay que aguantar lo que él decida. Ahora es mejor que nunca, y esto tiene mucho que ver con Python 3. Python 3 hubo muchísima oposición precisamente por el tema de la sintaxis, pero si no se hace de una vez, íbamos a seguir con Python 2 y con algunos errores de lenguaje hasta ahorita. Python 3 ya debe de tener, salió en el 2010, ya tiene 3 años de haber salido y todavía no acaba de ser tan maduro como Python 2, pero en algún momento se tenía que hacer la transición. Es una decisión fuerte, es una decisión que inclusive entre los desarrolladores hay mucho pique, pero se tenía que hacer de alguna vez y se hizo hace 3 años para que dentro de 10 años, ahora sí Python 3 sea la versión que deba de ser utilizada. Y bueno, aunque nunca, es siempre mejor que ahorita mismo. Las decisiones no se toman con prisa, sobre todo con el desarrollo de Python. Siempre hay comités, siempre hay que hablar qué es lo que se está haciendo con respecto al desarrollo. Y esto no solo va para Python, sino va para todos los lenguajes de programación y para nuestros estilos de programación. Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. Si la implementación es fácil de explicar, entonces podría ser una muy buena idea. Por ahí Albert Einstein decía que si le podías explicar un concepto a tu abuelita de ciencia, significaba que el concepto era correcto. Y esto ocurre también aquí. Las ideas, no sé si han escuchado ustedes también de la famosa navaja de Occam. La navaja de Occam es un estipulado que dice que normalmente la solución más simple o la explicación más simple de un fenómeno es la correcta. Esto es lo que significa aquí. No escriban código nomás por escribirlo. Este es un gran concepto. Piensen antes de escribir. Los bugs, los errores y el código normalmente no se arreglan a teclazos, se arreglan pensando. Y los nombres de espacio son una muy gran idea. Hagamos más de esto. Los espacios de nombres son un concepto que vamos a ver más adelante y realmente es uno de las grandes ventajas de Python. Si ustedes conocen un poquito de esquemas de XML, más o menos les va a sonar esto de espacios de nombres. Y bueno, como les digo, hay una comunidad muy grande en Python y existe lo que se conoce como una PEP, que es Python Enhancement Proposal. Son iniciativas y propuestas de la comunidad para mejorar el funcionamiento y uso de Python. Ustedes pueden ir a esta página y aquí tienen los PEPs. Todo esto es una lista de propuestas de mejoras para Python. Entonces, si ustedes no saben cómo hacer una cosa, por ejemplo, aquí tenemos las especificaciones de la base de datos, del manejo de base de datos. Cómo funciona, los parámetros, las excepciones, todo esto para el manejo de una base de datos de manera genérica. Si ustedes tienen duda de cómo funciona Python, seguramente dentro de los PEPs lo van a encontrar. Y el PEP 8
es el que vamos a estar utilizando muy comúnmente, que es cómo nosotros vamos a utilizar el estilo de programación de Python. Cómo vamos a hacer la indentación, los espacios, cuál es el máximo largo, el largo máximo de una línea, el encoding, que era lo que estábamos hablando nosotros, desde el coding de UTF-8. Todo esto está explicado aquí. Nombre de variables globales, nombre de funciones, cómo las escriben, recomendaciones de programación. Total, hay muchísimo dentro de los PEPs. Si ustedes quieren saber los detalles del lenguaje y cómo es que pueden ser un gran pythonista, o sea que su código pueda ser reconocido y legible, inclusive apreciado por otras comunidades de pythonistas, aquí es en donde ustedes tienen que estar. ¿Por qué tanto rollo antes de entrar al código? Porque a veces, si es su primer acercamiento a Python, se van a dar cuenta de que Python es un lenguaje muy especial. Hay gente que inclusive están en una guerra religiosa con respecto a Python, y tiene su razón de ser, es un lenguaje muy apreciado, y es muy distinto en muchas cosas con el resto de los lenguajes. A decir verdad, donde hay una batalla, casi una cruzada, una guerra santa, es con la gente de Rails, de Ruby. Son lenguajes muy buenos, son lenguajes bastante dinámicos, pero la gente de Ruby no aguanta a los pythonistas y sus reglas. Tómenlas en cuenta, y esto es muy importante también. Para poder ustedes ser un maestro en un lenguaje de programación, tienen que conocerlo muy a detalle. A diferencia, y tampoco es despectivo, Python es tan sencillo y es tan idiomático que les permite hacer cosas maravillosas con muy pocas líneas de código. Con muy pocas líneas de código les permite generar cosas muy innovadoras y les permite hacer volar su imaginación. A diferencia de otros lenguajes de programación un poquito más rígidos como C# o C o Java, en donde pues ustedes están encuadrados dentro de una serie de reglas que es muy difícil de romper. En el caso de Python, como lo vamos a ver más adelante, inclusive ustedes pueden modificar a los operadores para que la suma en realidad no sea una suma, sino lo que ustedes definan. Entonces, tienen que conocer todo el potencial y cómo funciona para poder sacarle jugo al lenguaje. Vamos a hablar un poquito de conceptos del lenguaje de programación. Otra vez estamos asumiendo que no saben de esto. ¿Qué es un lenguaje? Es un conjunto de cadenas de símbolos con los que se puede crear un mensaje. Consta de una gramática, que trata sobre la construcción del lenguaje, y una semántica, que trata sobre el significado del lenguaje. La gramática es cuando nosotros tenemos errores dentro del código, nos marca un error el programa al ejecutar el intérprete. La semántica es todo el contexto de programación y es el gran problema que tenemos cuando le entregamos nosotros a nuestro cliente. Pues sí, el programa funciona, pero no hace lo que yo quiero. Ténganlo muy en cuenta. La gramática en los lenguajes generales consta de morfología, de cómo se construyen las notaciones, entonces hablamos de géneros, tiempos, declinaciones, evolución del lenguaje, la Real Academia Española de la Lengua, etcétera, 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 etcétera. Pero afortunadamente, como el lenguaje de Python es un lenguaje artificial, tenemos únicamente la sintaxis, o cómo se debe escribir la notación, que es orden y estructura. Los lenguajes artificiales tienen una morfología rígida y simplificada, aunque bueno, aquí un poquito de gramática sería, por ejemplo, la diferencia entre Python 2 y Python 3. Y bueno, un lenguaje de programación es un lenguaje artificial utilizado para ingresar valores y dar instrucciones a un sistema. Tenemos lenguajes de bajo y alto nivel, que son un conjunto, los de bajo nivel son un conjunto de instrucciones que son interpretados directamente por el CPU de los sistemas de cómputo, y tenemos el lenguaje ensamblador, el lenguaje máquina, inclusive tenemos por ahí, se me fue en el mundo de Java, tienen otro tipo de... No, es bytecode, exactamente.
Es algo muy parecido a eso. Los lenguajes de alto nivel son un conjunto de instrucciones legibles para el ser humano que son traducidas a instrucciones de bajo nivel a través de un intérprete o de una compilación. Lenguajes de alto nivel son, por ejemplo, C, aunque no lo crean, COBOL, Java, Perl, Python, etc. Y bueno, aquí tenemos lenguajes interpretados y compilados. En el caso de los lenguajes compilados, el código fuente debe ser traducido a código de máquina o a bytecode para ser ejecutado. Los lenguajes interpretados ejecutan el código al vuelo. Ustedes escriben, el intérprete lo lee, interpreta y ejecuta. Está a un nivel un poquito más arriba que el compilado. Entonces ustedes pueden ver el resultado de su programa prácticamente de inmediato. En unas 2 o 3 semanas voy a estar dando aquí justamente un curso de introducción a Objective-C. La manera en cómo está estructurado este curso es muy distinta a esta. ¿Por qué? Porque yo puedo estar tecleando inmediatamente el código y puedo ver lo que está ocurriendo, como vieron con Print Hola Mundo. En el caso de Objective-C y de C, lo que yo tengo que hacer es editar el código, hacer una compilación, debuguear, y una vez que esté todo hecho, entonces a lo mejor ya ejecutar y correr. Bueno, correr el programa. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado? Que una vez que ustedes hicieron la compilación correctamente, estos lenguajes compilados van a correr mucho más rápido, porque están hablando directamente en el lenguaje de la máquina. El lenguaje interpretado lo que va a hacer en el momento hacer una especie de compilación y darle las instrucciones a la máquina. Y eso va a tardar un poquito más. En el caso de lenguajes como Java, el código fuente se convierte en bytecode para ser ejecutado por una máquina virtual. Entonces Python es un lenguaje de alto nivel interpretado. Vamos a hablar también un poquito de lo que son las expresiones, las variables, que esto es muy interesante, los tipos de datos y los operadores básicos de Python. ¿Qué es una expresión? Una expresión es una combinación de valores, operadores y variables. Si se acuerdan ustedes de nuestra interfaz interactiva, 2 más 2 igual a 4. Esta es una expresión. Por ejemplo, estas son expresiones. Son pedacitos de código que son interpretados al momento. ¿Qué son las variables? Y esto es algo que tenemos también que entender mucho de Python, porque si no nos va a generar problemas en el futuro. Absolutamente todos los elementos de Python son objetos, incluyendo los tipos de datos básicos. ¿Qué significa esto? Que los strings, los tipos de cadena, los tipos numéricos, los booleanos, son un objeto. Este objeto tiene también ciertas características, consiste de métodos, tiene también un montón de características específicas de un objeto. Los objetos son creados y residen en la memoria de la computadora, de la máquina, y se les asigna un nombre. Cuando yo hago esto, le asigno el nombre de colores a azul más rojo. Vamos a ver más adelante lo que se conoce como una lista, que es esto de aquí, en donde yo tengo una matriz, así se llama, y tengo una lista dentro de otra lista. Lo que hacemos es crear un objeto que es el resultado de azul más rojo, y lo que hacemos es asignarle un nombre. A diferencia de las variables en C, lo único que nosotros tenemos es una lista de nombres relacionados con un objeto. En el caso de C, lo que nosotros tenemos es un nombre que está relacionado con un apuntador a una dirección de memoria que tiene un valor. Es algo muy distinto. No es lo mismo un valor dentro de una posición de memoria
a un objeto dentro de la memoria. Es algo un poquito más avanzado. Bueno, pero para esta primera parte del curso vamos a conceder que las variables se comportan como las conocemos en PHP y en Perl y en C. Y bueno, una variable siempre debe ser definida antes de ser utilizada. Existen lo que se conocen como las palabras reservadas de Python, los keywords, y son palabras que no pueden ser utilizadas como nombres de variables. Solo son estas. Si ustedes teclean help keywords, ahí van a tener una lista. En Python 3 hay otra lista de palabras claves. Por ejemplo, print. Aquí es una palabra reservada. En el caso de Python 3, no lo es. Esas son las pequeñas diferencias que hacen incompatible el código en reversa. Nosotros después tenemos declaraciones, que es una unidad de código que el intérprete de Python puede ejecutar. ¿Qué es una declaración? Bueno, ya no solo es esto, ya no solo es estas pequeñas cositas de aquí, sino que ya es código que empezamos nosotros a trabajar. Es lo que se conoce como un programa. Las declaraciones son también expresiones, pero las declaraciones son un poquito más avanzadas, incluyen ya más pasos, son un conjunto más grande de instrucciones. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos básicos de datos. Son los tipos de datos por defecto dentro de Python. Tenemos tipos numéricos, en donde tenemos enteros, decimales, hexadecimales, octales, punto flotante, el double ya no está, complejos, por defecto, sin tener que tener ningún módulo, Python reconoce números complejos y puede hacer operaciones con números complejos. Cadenas de texto. Las cadenas de texto se pueden encerrar entre comillas o apóstrofes. ¿Por qué entre comillas o apóstrofes? Bueno, lo vamos a ver aquí. Hola mundo lo pueden colocar como ustedes quieran, pero vamos a McDonald's, tiene un apóstrofe aquí. Si ustedes utilizaran el apóstrofe para encerrar este texto, tendrían un error aquí. Vamos a verlo. Me da un error. Es por eso por lo que pueden utilizar comillas o apóstrofes, pues los pueden usar indistintamente. Aquí hay algo importante dentro del entorno interactivo. Si se fijan, print lo utilizo para desplegar el contenido de A. Si yo tecleo A, lo que hace el intérprete es darme lo que contiene A. Si se fijan, cuando ejecuto print A, aparece McDonald's sin los ¿cómo se llama? Sin los apóstrofes. Cuando yo ejecuto nada más A, me da el valor de lo que está hacia donde está señalando al objeto que señala A. Y bueno, tenemos también valores booleanos que son verdadero o falso. A diferencia de otros lenguajes, no es 0 o 1, es true y false con la T y la F mayúsculas. Python también es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, estos son los valores booleanos. ¿Qué particularidades tiene Python con respecto a otros lenguajes? Utiliza tipos dinámicos. No es necesario definir previamente el tipo de una variable para utilizarla, pero una vez que es definida, no se pueden realizar operaciones con tipos distintos. Vamos a verlo.
Vamos a ver operadores más adelante, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. 2, vamos a hacerlo a igual a 2 más 2. B igual si se fijan, yo no le digo si es entero, si es texto, simple y sencillamente defino las variables. Esto se parece mucho a lo que hace PHP, Perl, JavaScript, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo lo que quiero es A más B, me va a decir que hay un error, porque estoy sumando un número con un texto. En JavaScript sí se puede hacer esto. El problema es que siempre el resultado es muy incierto. JavaScript es un lenguaje de tipos dinámicos, pero no está fuertemente tipado. Con Python sí podemos nosotros definir cualquier cosa, inclusive los operadores cambian dependiendo del tipo de dato que sea. Si se fijan, 2 más 2 fue una suma numérica, una suma aritmética, y B igual a 2 más 2 lo que hizo fue concatenar este par de cadenas de texto. Ustedes no tuvieron que definir o decirle, ¿sabes qué? Este signo de más es para cadena de texto. Simple y sencillamente, cuando Python identificó cadena de texto, el operador fue concatenar, no suma numérica.